Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si gustan inclinar sus rostros, por favor. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de venir, honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy las gracias, Señor, y también, Señor, Padre, que te ruego, te pido, Señor, que en esta tarde nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Toma tú el control de esta situación. Yo me hago a un lado, Señor, todo mi intelecto, mi inteligencia, Señor, los pongo a tus pies, Señor, que tú me uses como a ti te plazca, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si gustan tomar sus asientos. En esta tarde el tema es: por tu fe, di. O sea, por tu fe, di. Y ahora, si gustan abrir conmigo en el libro de Éxodo 14, por favor. Y vamos a dejar las escrituras ahorita en Éxodo 14. ¿Sí? Ahorita lo leemos. Éxodo 14. Ahora vemos aquí una historia, ¿verdad? Que había un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, el cual estaba en esclavitud en la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos que Egipto es el mundo. Ellos estaban esclavos, era un pueblo que era maltratado, sometido, ¿verdad?, por el ejército más poderoso de ese momento. Pero Dios, ¿verdad?, se acordó de una promesa que le había hecho a Abraham. Vamos a buscar en el libro de Génesis 15:13. Porque nosotros en el mundo nos encontrábamos en una condición terrible, ¿verdad? En esclavitud del pecado, vicios, modas, lujuria, lascivia, codicia, codiciando lo ajeno, o aún posiblemente codiciando a mujeres que no eran nuestras. Una condición de esclavitud se encontraba el pueblo de Israel en Egipto. Pero Dios les había hecho una promesa a ese pueblo. Vamos a leer Génesis 15:13. Es aquí Dios hablándole a Abraham, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas a ti, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. ¿Verdad? Entonces Dios les dio una promesa a este pueblo, ¿verdad?, que están esclavizados. Y Dios se acordó de su promesa. Entonces Dios, para liberar al pueblo de Dios, en su gran mente, ¿verdad?, planeó un plan de liberación para el pueblo de Israel. Y en ese plan él tenía un personaje principal, porque dice que Jehová no hará nada sin la participación del hombre. Dios necesita siempre un vaso humano para poder llevar a cabo sus planes. Y en este caso Dios escogió a un personaje llamado Moisés. Y como leímos aquí en la escritura, Moisés tuvo un nacimiento extraordinario, peculiar, ¿verdad? Él fue llamado por Dios, ¿verdad?, desde el vientre de su madre, un profeta. Dios ya había pensado en Moisés como el gran libertador.
Y dice que su madre lo vio hermoso, ¿verdad? Y hermoso quiere decir extraordinario, peculiar. Moisés tuvo un nacimiento peculiar. Fue parecido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Moisés en todo era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo también es nuestro libertador. Él murió en la cruz del Calvario y pagó un precio de sangre para darnos nuestra liberación de Egipto, del pecado. Entonces dice el hermano Branham que Moisés nació con un don de fe, ¿verdad? Por eso el tema de esta tarde es por tu fe, di. Quizás no se entiendo ahorita el título, pero vamos a ver, por la fe, di. Entonces, Moisés después creció, ¿verdad? Sabemos toda la historia, ¿verdad? Que fue educado en Egipto, ¿verdad? Por la hija del faraón. Nosotros sabemos que fue pequeñito, fue puesto en un canasto, ¿verdad? Llevado al río, porque el faraón había dado la orden, ¿verdad? Que muriesen todos los niños. Entonces la madre lo llevó, lo puso en el río, ¿verdad? El Nilo. Y entonces una egipcia lo recogió, ¿verdad? Sí, y se lo entregó a la hija del faraón, ¿verdad? Entonces la hija del faraón después le proveyó una nodriza, una tutora, y mandó a llamar a una mujer egipcia, que no fue por casualidad, ¿verdad? Porque en ese gran plan, en esa gran mente de Dios, Dios ya había tenido previsto, ¿verdad? Que fuese la misma madre de Moisés quien fuese su tutora, ¿verdad? Entonces Moisés creció siendo un niño enseñado por su propia madre. Su madre desde pequeño le decía que él había tenido un nacimiento peculiar. Le dijo que cuando él nació, ¿verdad? Un halo de fuego se posó en su cuna. Imagínense, ¿no? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al igual que nuestro profeta, ¿verdad? Y entonces también le dijo que él había nacido para un propósito. Y le dijo que su propósito era libertar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, ¿verdad? Y así creció Moisés bajo la enseñanza de Jocabed, su madre, ¿verdad? Y ella le enseñó. Pero aparte de esta educación, también Moisés recibió la educación de los egipcios. Imagínense, Egipto en ese tiempo era el país más poderoso del mundo. Es como si fuese hoy Estados Unidos, China, ¿verdad? Entonces ahí recibió Moisés su educación. Moisés, ¿verdad? Recibió una gran educación en todo lo que conocían los egipcios, en ciencia, ¿verdad? Los egipcios fueron los grandes constructores de las pirámides. Entonces Moisés sabía cómo se debían construir las pirámides. Imagínense. Y aparte recibió una educación militar. Era tremenda la educación que había recibido Moisés, ¿verdad? Pero llegó un momento, ¿verdad? Cuando Moisés tenía 40 años y él, sabiendo que él había sido, ¿verdad?, o que él era el libertador del pueblo de Israel, él se fijó como propósito hacer eso, ¿verdad? Libertar al pueblo de Israel. Pero él lo quiso hacer a su manera. Dice el hermano Branham y la escritura que Moisés se asomaba por las ventanas, ¿verdad? También por la misma ventana que se asomaba su papá, ¿verdad? El faraón, que lo había adoptado también como hijo. Perdón, ¿verdad? Sí. Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué veía Moisés, verdad? ¿Ustedes qué creen que veía cuando se asomaba? Él veía a sus hermanos, ¿verdad? Los israelitas. El faraón los veía como animales, ¿verdad? Peor que animales. Y así mismo él ordenaba que el ejército los tratara, ¿verdad? Imagínense, llenos de lodo, con sus pies, ¿verdad? Haciendo ladrillos. Nosotros a veces nos quejamos de que nuestro trabajo es pesado. Pero imagínense ese trabajo en esos tiempos, ¿no? La esclavitud, que no tenían un sueldo, ¿verdad? Que recibían latigazos cuando comenzaban a flojear o no querían trabajar, ¿no? Era una condición terrible. Entonces el faraón los veía como esclavos, como peor que animales. Pero Moisés, por fe, cuando él se asomaba, él no veía eso. Él veía a un pueblo escogido, ¿verdad? Ustedes son el pueblo escogido de Dios. No sé en qué condición esté usted. Quizás no tenga trabajo, quizás no tenga la economía suficiente, pero Dios no ve eso. Dios lo ve a usted como su hijo y su hija, como un pueblo escogido
por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuenta el hermano Branham, ¿verdad?, en el mensaje por la fe de Moisés, que predicó un día 20 de julio del 58. Dice el hermano Branham, ¿verdad?, que había un señor, un cristiano que se llamaba John Sproul, ¿verdad? Dice que este cristiano fue un día de visita a Francia y andaba paseándose ahí por los jardines de Francia, unos jardines que se llamaban La Salle, ¿verdad?, Francia. Y dice que el guía de turistas lo llevó por el jardín, le enseñaba las cosas bonitas, los árboles, pero llegó un momento que lo llevó hacia una estatua. Esa estatua era la representación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un madero, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo ahí clavado, era una estatua. Pero este cristiano, John Sproul, dice que no le agradó mucho la imagen, porque él la vio como que estaba entrecortada, como que no había proporción entre las manos y los pies, el cuerpo, ¿no? Era una imagen tosca. Lo que no sabía John Sproul, que hay artistas, ¿verdad?, que tienen un tipo de arte que ellos le llaman el arte con perspectiva. Yo le platicaba al maestro, le pregunté al maestro René la semana, es el maestro que da ahí en la secundaria artes, ¿verdad? Yo le pregunté, maestro, ¿y ese arte cómo se llama? ¿Verdad? Que cuando uno ve un cuadro y no logra ver nada, pero si uno lo ve se pone desde cierto ángulo, logra ver la belleza que quiso plasmar el pintor. Y me dijo el maestro René, eso se llama arte con perspectiva, ¿no? Entonces así estaba este hermano, ¿verdad? En la posición que él estaba viendo, él no lograba ver nada, solamente una figura deforme, ¿verdad?, sin forma. Y entonces el día le dijo, no me sorprendo, dice, porque eso pasa por primera vez con todas las personas cuando se acercan a ver esta escultura. Dice, es que usted no la está viendo de la manera correcta. Y dijo el hermano Sproul, sí, es que a mí esta figura no sé por qué no me inspira nada, está horrible. Y le dijo entonces el guía, es que usted no la está viendo desde la manera correcta. Dice, venga. Entonces él lo llevó hasta el altar, hasta los pies de la estatua. Le dijo, hínquese, ahora ve hacia arriba. Entonces dice, cuando el hermano Sproul miró hacia arriba, él dijo que casi se le detiene el corazón, ¿verdad?, de ver la belleza de aquel cuadro. Entonces, todo depende de cómo vea usted las cosas, todo depende de su fe, porque la fe no mira lo presente, la fe no mira quizás la circunstancia horrible por la cual estamos pasando, la fe no mira la enfermedad, la fe mira desde las rodillas, ¿verdad?, mira la sanidad que obtuvimos en el Calvario, ¿verdad?, mira la liberación que obtuvimos cuando fuimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, humillados, ¿verdad?, con una actitud de humillación, de humildad ante los pies del Señor Jesucristo. Si en esta tarde usted quiere obtener el Espíritu Santo, acérquese al altar con reverencia, con humildad y con obediencia para poder obtener el Espíritu Santo. Entonces Moisés se propuso llevar a cabo, ¿verdad? Él lo quiso hacer de su manera intelectual, porque imagínense, él sabía hablar. En ese tiempo él era una persona con gran elocuencia, ¿verdad?, porque había sido entrenado para eso. Él podía dirigir ejércitos porque había sido entrenado para eso. Entonces él dice que un día, ¿verdad?, se asomó y vio, ¿verdad?, que un soldado egipcio estaba maltratando a un israelita. Entonces él amaba al pueblo de Israel y entonces mató a este egipcio, ¿verdad? Y después vio a dos israelitas peleándose entre ellos, ¿verdad? Y los regañó, les llamó la atención, le dijo, ¿por qué te ensañas con tu prójimo?, ¿verdad?, le dijo a este judío. Y el judío le dijo, ¿quién te puso a ti por juez sobre nosotros? ¿O también nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta que sí lo habían visto, ¿verdad? Y esa noticia llegó hasta el faraón. Entonces el faraón lo quiso matar, ¿verdad?, porque en vez de matar al hebreo, mató a un propio egipcio, ¿verdad?, y eso le desagradó al faraón. Entonces Moisés se convirtió en un fugitivo. Su plan se vino abajo, ¿verdad?
Imagínense, él pensaba tomar el ejército de una manera militar, ¿verdad? Porque él había sido enseñado así, tomar las armas, llevar un grupo, ¿verdad?, de israelitas y rebelarse contra el faraón. Pero entonces, como fue descubierto, salió corriendo de Egipto, ¿verdad? Imagínense qué terrible, ¿no? De ahí su vida comenzó a cambiar. Después de que él veía, ¿verdad? Él iba a ser el próximo faraón, imagínense. El relevo del faraón, ¿sí? Él veía cómo cuando el faraón descansaba, ¿verdad? Él veía cómo mujeres danzando, ¿verdad?, casi desnudas. Ustedes vieron la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Ramsés estaba descansando, ¿verdad? Entonces llegaban las danzantes, las mujeres danzantes, semidesnudas, y le llevaban las uvas a las bocas del faraón, ¿verdad? Es los deleites de Egipto. Pero Moisés, como dice la escritura, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Como lo leímos, ¿no? Más bien él escogió el vituperio, ¿verdad? Pasar el vituperio del pueblo de Israel, ¿no? El vituperio de Cristo. Y de esa misma manera nosotros cuando por fe escogemos, ¿verdad?, ser cristianos, igual escogemos pasar por el vituperio, por las burlas, ¿sí? El que nos digan, no tomas, seguro eres cristiano, ¿no? O ahí te lo prohíben, o ahí te regañan, no te dejan hacer esto o aquello, ¿no? La burla, el vituperio, o que de las mujercitas se burlen, ¿verdad? Parece una mujer anticuada con esas patas, ese cabello largo. Siempre el vituperio, el reproche, ¿no? Porque por fe se escogió eso. Pero así de esa manera fue Moisés, ¿verdad? Él escogió el vituperio de Cristo, ¿verdad?, antes que los deleites de Egipto, de Faraón. Entonces imagínense, Dios no podía usar a Moisés en la condición intelectual que él se encontraba. Dios, para libertar al pueblo de Israel, primeramente necesitaba libertar a Moisés, ¿sí? De esa misma manera, Dios a usted no lo puede promocionar hasta en algo, hasta que Dios le vacíe todo eso que trae usted, que trae uno, ¿no? Toda esa moralidad, todos esos vicios. Entonces es cuando Dios tiene confianza y lo comisiona a uno. Entonces Dios comenzó a trabajar con Moisés, a vaciar todo lo que él había aprendido, todo ese orgullo, toda esa jactancia, ¿verdad? Porque sí, pues sigue tantos años viviendo como el hijo de la hija del faraón, pues levantó el orgullo a Moisés, ¿verdad?, la jactancia, ¿sí? Pero de todos modos él se sostuvo como mirando a la invisible, como dice la escritura. Y entonces Dios comenzó a trabajar con Moisés, a vaciarlo, ¿verdad? Imagínense, después de que Moisés iba a ser el próximo faraón, ahora se encontraba pastoreando ovejas, ¿verdad? Porque se fue a la tierra de Medián, ¿verdad? Y ahí conoció a un pueblo de pastores, ¿verdad? Y se casó con una hija del sacerdote de ese pueblo, con Séfora, ¿verdad? Y dice el hermano Branham que uno de los defectos de Moisés era su mal temperamento, su carácter, su mal genio. Y Séfora era igual, dice el hermano Branham. Entonces dice que cuando en un hogar los dos temperamentos son coléricos, ¿verdad? Entonces dice que en esa casa siempre va a haber problemas, va a haber riñas, ¿verdad? Entonces dice el hermano Branham que alguno de los dos tiene que ceder, alguno de los dos tiene que rendirse, ¿verdad? Rendir el orgullo. Dice, bueno, ¿yo por qué voy a ceder? No, si ella no me quiere hablar, ¿yo por qué le hablo? Hasta que ella me hable, yo le hablo. Uno tiene que ceder. Entonces en esa condición terrible también estaba Moisés, ¿verdad?, en su relación con Séfora, ¿no? Eran pleitos y pleitos por el carácter de los dos. Pero entonces Dios necesitaba libertar a Moisés de esa condición, de ser un pastor. No que fuera malo, ¿verdad?, que ser pastor, pero Moisés tenía un llamamiento. Y a veces es terrible, ¿no? Bueno, lo digo porque más en nuestro país, ¿verdad?, que vemos, en mi caso, ¿verdad?, muchos profesionistas que no están ejerciendo, ¿verdad? Y eso a veces baja el ánimo, desanima a uno, ¿verdad? Quizás Moisés llegó un momento en que se desanimó y dijo, bueno, yo después de que iba a ser el faraón y tanta educación que recibí, tantos libros que leí,
tantos maestros, tantos tutores, y ahora aquí me encuentro pastoreando ovejas. Pero entonces algo, ¿verdad?, desde su corazón venía y le hablaba y le decía: pero tú te tienes que, por tu fe, tú te tienes que sostener como mirando al invisible, porque fuiste llamado para un propósito. Entonces un día dice la Escritura que Moisés, ¿verdad?, de repente vio ahí cuando estaba pastoreando y llevaba una vara en su mano, la varita que usaba para pastorear sus ovejas. A lo lejos vio una zarza ardiendo, ¿verdad? Eso le llamó la atención, porque cuando Dios quiere trabajar con un hombre, Él busca cómo llamar su atención. Es Dios quien busca al hombre, no es el hombre que busca a Dios. Y Dios se había acordado de Moisés y del plan que tenía para Moisés, del propósito que tenía para Moisés y su pueblo. Entonces, ¿verdad?, aquella zarza le dijo a Moisés, realmente le dijo, ¿verdad?, que se quitara las sandalias, ¿verdad?, y que se arrodillara, porque la tierra donde él pisara santa es. ¿Sí? Entonces, en esta tarde, ¿verdad?, si usted quiere tener ese encuentro con la zarza ardiente, debe primeramente ser obediente. Si quiere tener el Espíritu Santo, porque esa zarza ardiente era el logos de fuego, el Espíritu Santo, en forma de un aro de luz, de fuego, donde la zarza estaba ardiente y no se consumía. Entonces Moisés fue obediente, ¿verdad?, porque la zarza ardiente le dijo: quítate tus sandalias, ¿no? Y entonces Moisés se arrodilló y fue obediente, ¿verdad? Y entonces ahí Dios lo ungió y lo comisionó para el propósito para el cual había sido llamado. Entonces, ¿cómo puedo yo tener el Espíritu Santo en esta tarde? Pues entonces nada más ríndese, humíllese a la presencia de Dios y sea obediente. Acérquese al Espíritu Santo, a su presencia, con humildad, con reverencia, ¿verdad? No diciendo: este pastor, este hermano no sabe ni hablar, o este hermano habla lento, entrepausado, ¿verdad?, criticando quizás como el hermano Brown, la obra, ¿verdad? Acérquese de la manera correcta a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, no del que está hablando, a la presencia de Dios, y entonces usted recibirá ese poder transformador que transformó a Moisés. Entonces usted recibirá lo que está buscando en esta tarde. Tan solo como dice el canto, ¿verdad?, bastaron tan solo unos momentos en la zarza ardiente y Moisés pudo ser cambiado, Moisés pudo ser libertado. Entonces ya Moisés estaba libertado y ya podía entonces dirigir e ir a libertar al pueblo de Israel. Primeramente, pues nosotros, si queremos libertar nuestro hogar, si queremos que nuestra esposa entonces cambie, primeramente debemos cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Así como Moisés, ¿verdad?, él quería libertar al pueblo, él quería transformar su condición de esclavitud en una condición de libertad, pero primeramente el que debía ser libre era Moisés. En esta tarde, primeramente es algo individual, no es el hermano que está a un lado, es usted de una manera individual el que está buscando su liberación. Gloria a Dios. Entonces imagínense, ahí va Moisés con su vara, ¿verdad? Le dijo a Dios, a Jehová, a Moisés, que esa varita, ¿verdad?, ¿qué representa esa vara? Le dijo que la tirara, ¿verdad? Y entonces esa vara se convirtió en una serpiente. Dice el hermano Branda que esa vara que traía en su mano Moisés era la cruz, representaba la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque era una madera, en lo natural la cruz era madera, pero en lo sobrenatural era una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque Dios juzgó al pecado en el Calvario y en la cruz. Entonces esa vara representa primeramente la cruz y también representa juicio, porque ahí en el Calvario juicio, ¿verdad?, se extendió. El juicio que debimos nosotros haber pagado, lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces era el pecado ya juzgado. Entonces imagínense, ahí va la invasión de un solo hombre, ¿verdad? Uno diría, no, pues sonaría como ridículo, ¿no?, que un solo hombre
fuera a enfrentarse a todo un ejército, ¿no? Pero este hombre no iba solo. Dios le había dicho a Moisés: yo estaré contigo. Entonces Moisés, por la fe, él sabía que Dios iba con él, ¿no? Y entonces Moisés, ¿verdad?, le dijo a Faraón que soltara a su pueblo de Israel, ¿verdad? Y si el Faraón no creía, esa vara se extendía y lanzaba juicio, ¿verdad? Nosotros sabemos las 10 plagas que pasaron en el pueblo de Israel: moscas, la oscuridad, al final la muerte de los primogénitos. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel, vamos a leer ahora sí, versículo 14. Ya vimos entonces que Dios, ¿verdad?, comenzó a libertar al pueblo, ¿verdad? Y con la vara de Moisés las plagas cayeron sobre Egipto, ¿verdad? Y esas plagas no tocaban al pueblo de Israel. Y después también Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad?, que realizaran la Pascua. Ustedes saben que ellos comieron con desesperación. Ahorita hablaba mi hermano Manuel de desesperación, ¿verdad?, por obtener la señal. Ellos mataron un cordero, ¿verdad?, porque en esa noche el ángel de la muerte iba a pasar en la Pascua, ¿verdad? Entonces Dios les ordenó que para que la muerte no tocara sus hogares, ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad?, y poner la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas, ¿no?, sobre los muros de las puertas. Y entonces el ángel de la muerte iba a pasar, y esa señal nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. En ese tiempo fue una señal de sangre, pero para nosotros la señal es el Espíritu Santo. Entonces llegó el momento, vamos a leer ahora sí, el momento cuando ellos comenzaron a salir del pueblo de Israel. En Éxodo 14. Era ya Dios libertando al pueblo de Israel a través de su profeta Moisés. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los hará encerrada. Y yo endurceré el corazón de Faraón para que lo sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Gloria a Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínense qué terrible, ¿no? Aquí los egipcios se estaban lloriqueando, ¿verdad? Les entró temor y comenzaron a lloriquear, a reprocharle a Moisés, a reclamar a Moisés que por qué los había sacado del pueblo de Egipto. Ellos sentían que en ese momento iban a morir. Ya Dios les había mostrado
todo su poder con las plagas y eso, y aún ellos, ¿verdad? Dudaron, ¿verdad? No tuvieron fe, ¿verdad? Comenzaron a comportarse como bebés, a lloriquear. Ay, Moisés, vamos a morir. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Se comportaron como esclavos. Dios, dice el hermano Branham, que ya los había libertado ahí en la Pascua, que su liberación comenzó en la Pascua. Pero ellos aquí se están comportando aún como esclavos. Deseaban seguir siendo esclavos. Dios ya les había dado la promesa. Y ellos se comportaban como niños, ¿verdad? Dice el hermano Branham que cuando nos encontramos en momentos difíciles de desesperación, a veces se nos suelta la lengua, ¿verdad? Estamos con la esposa, ¿verdad? En un momento difícil, en un disgusto, y se nos suelta la lengua. Y comenzamos a ofender a la esposa. Porque la lengua es lo más difícil de controlar, ¿verdad? A decirle, ay, es que tú eres flojo, eres esto, por esto, mejor no me hubiera casado contigo, mejor me hubiera quedado con mi mamá, no sé por qué te escogí por esposo. Igual, ¿verdad? Reclamándole al esposo. O el esposo al igual, no sé por qué me casé contigo, había mejores mujeres allá, no sé por qué te escogí, ¿verdad? Si no eres una cristiana. ¿Verdad? Reclamándole y reprochándole a la esposa. Así estaban en esa condición, ¿verdad? Los egipcios reclamándole a Moisés por qué los había sacado de la esclavitud, ¿sí? ¿Por qué los había llevado ahí en esa situación difícil, ¿verdad? Por un lado estaba el Mar Rojo y por el otro lado venía el pueblo de los egipcios, ¿verdad? Ellos sentían que iban a morir ahí, pero Dios ya les había dado la promesa. Dice así la bendita palabra de Dios. Moisés dijo al pueblo, fíjense, yo pienso que Moisés le dijo esto dice nuestro hermano, con desesperación, ¿verdad? Al verse él también presionado por los reclamos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban lloriqueando, ¿no? A veces pasa algo y, por ejemplo, que nos enfermamos nosotros nuevamente del COVID, y uno empieza, a lloriquear, ¿por qué Dios dejó que otra vez me enfermara yo? ¿Por qué no se enfermó el vecino? Y eso que soy cristiano, a lloriquear, a reclamarle a Dios, pero no hay que tomar esa postura, ¿verdad? Entonces, dicen los psicoterapeutas, ¿verdad? ¿Sí? Que en la vida dicen que hay dos tipos de personas, ¿no? Ellos dicen, los que se encargan, los psicoterapeutas, ¿verdad? Los que se encargan de estudiar el dolor, las malas posturas. Y los psicólogos también, que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Que son las personas proactivas, ¿verdad? Que son aquellas personas que siempre, dice aquí, proactivos, son aquellos que tienen iniciativa propia, ¿verdad? Y que siempre les gusta encarar los problemas. Las personas proactivas, ¿no? Y hay otras personas que son reactivas, ¿no? Que siempre se están quejando, que no quieren enfrentar los problemas de la vida, que siempre quieren que el otro les solucione los problemas, que no tienen iniciativa propia. Entonces, así estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Como que reaccionando mal, ¿no? A las promesas de Dios. Y entonces Moisés les dijo, vamos a leer el 13. Yo me imagino que Moisés gritó esto, ¿no? Lo dijo con desesperación, porque él veía la desesperación del pueblo, entonces él también desesperó, ¿verdad? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, en otras palabras, no estén inquietos, ¿verdad? Dejen de estar lloriqueando, manténganse firmes creyendo en la promesa, ¿no? Y fíjense, y ve, o sea, vean, ¿no? Vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, o sea, con nosotros. Vean la salvación, vean cómo Jehová nos va a salvar, ¿no? Está diciendo, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Moisés les gritó, estén tranquilos, esperen lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Sí? Él lo clamó, ¿verdad? Yo creo que hasta lo gritó, viendo a Dios, buscando a Dios, ¿no? Oye Dios,
Ven, necesitamos que el pueblo vea lo que tú nos vas a salvar. Pero entonces, ¿qué creen? Que a Dios no le agradó eso. Dios lo reprendió, ¿verdad? Porque ya antes Dios le había dicho, lo que tú hables será como si yo lo hubiera dicho. Moisés ya no necesitaba esperar a ver qué Dios iba a hacer, porque Dios había puesto a Moisés como Dios para Faraón y a Aarón, su hermano, como profeta. Entonces Moisés ya no tuvo que haber dicho esas palabras. Moisés, lo que tiene, veamos cómo lo reprendió Dios. O sea, normalmente siempre uno espera, cuando uno está en un problema, híjoles, ¿qué debo hacer? Mi esposa está que arde en temperatura. Le voy a hablar al pastor, a ver qué el pastor me dice que haga. Bueno, siempre esperando que alguien nos empuje, ¿verdad?, a hacer. Falta de iniciativa propia, ¿no? Sí. Entonces lo que le faltó a Moisés fue un poquito de iniciativa propia, porque Dios ya lo había ungido, ya lo había comisionado, ya le había dicho que lo que él hablara, él lo iba a respaldar, porque sus palabras de Moisés serían como si Dios lo hubiera hablado. Entonces Dios fue lo que le dijo a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué estás clamando? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, esa fue la respuesta de Dios hacia Moisés, ¿verdad? ¿Por qué estás clamando? No te ungí con el Espíritu Santo para cuando tu esposa esté enferma. No corras al pastor. Ya conoces las Escrituras. Solamente di la palabra. Ustedes conocen Isaías 53. Se nos ha enseñado, ¿verdad? Solamente digan: por su llaga mi esposa fue sanada. Por sus llagas, por las llagas de mi Señor Jesucristo. Nombren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre preciosa. O como decía mi abuelita, la sangre de Cristo tiene poder. Pues digan: la sangre de Cristo tiene poder, y en su nombre yo te declaro sana. ¿Sí? Entonces fue lo que le dijo Dios, Jehová, a Moisés: di la palabra, habla la palabra, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas? Dice: y tú alza tu vara. Gloria a Dios. Sabemos que representaba la vara, ¿verdad? Representa la cruz. Entonces, hable la palabra y levante el nombre del Señor Jesucristo. Pronuncie el nombre del Señor Jesucristo. O su nombre, o diga: por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo he sido sanado. O diga: la sangre de Jesucristo tiene poder. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por medio del mar y en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que nos sigan, y no me glorifique, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y en su caballo. Entonces el pueblo de Israel se encontraba en un problema. Ahí venía el ejército y en medio estaba el mar. Pero Dios le dijo a Moisés que hablara al pueblo de Israel, que marcharan y que levantara su vara. Y Moisés obedeció y levantó la vara. Cuando ustedes se encuentren en un problema, hermano, hable la palabra de Dios, porque estamos en el tiempo de la palabra hablada, en el tercer jalón, que es la palabra hablada. Aquí Moisés estaba mostrando el tercer jalón, ¿verdad? La palabra, el poder de la palabra hablada. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón
y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería, y saldrán los egipcios, que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón y en sus carros y en su gente a caballo. Entonces, ahí venía un demoniado, ¿verdad? A veces nos encontramos así, un demoniado de ejércitos, de demonios, ¿verdad? Demonios de enfermedad, demonios de lujuria, de pecado, de lujuria, de lascivia, de codicia, de mentira, de todo lo que usted quiera, hermano. Usted llámele al demonio con el cual usted está batallando, ¿no? Ese demonio que no lo deja en paz, ¿no? Que de día y noche lo atormenta, ¿no? Entonces usted diga la palabra de Dios, como aquí dice Moisés, ¿no? Di la palabra, habla y levanta en nombre del Señor Jesucristo. Levanta esa vara, esa cruz, ¿verdad? Y di en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy libre de eso que me está atormentando. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ella se apartó y se puso a sus espaldas. Gloria a Dios. Teníamos las guardaespaldas, la nube, ¿verdad? Dios siempre está en medio, ¿verdad? Entre el problema y nosotros, ahí está Dios protegiéndonos, ¿no? Y ahí estaba la nube, dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos un mediador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió, entonces aquí Moisés ya fue obediente, ¿verdad? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental de toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, cuando Moisés levantó la vara, eso era juicio, ¿verdad? Entonces dice hermano Branham una vez hablaba así como metafóricamente, como si fuera un poeta, dijo que el mar tuvo miedo, ¿no? Que cuando vio la vara de Moisés el juicio, el mar tuvo miedo, ¿verdad? Y se apartó. Y extendió sus manos sobre el mar e hizo que Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Dios en lo sobrenatural, ¿verdad? Cuando Dios viene a un problema de usted, Dios lo va a resolver de una manera sobrenatural. Quizás usted de momento no lo alcance a ver, pero con el tiempo va a entender, eso fue de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y yo me recuerdo de mi pequeñito, ¿verdad? Que cuando estaba enfermito, que nos decía que no iba a nacer, que no estaba, entonces Dios vino de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y por fe, yo creo que Dios le dio vida a mi hijo, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque Dios siempre se hace presente de una manera sobrenatural, ¿verdad? Imagínense el mar rojo, ¿verdad? Orillándose, ¿no? Para dejar pasar al pueblo de Israel. Dios es un Dios sobrenatural. Y siguiéndolo los egipcios entraron hasta ellos a la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón de sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Dios ahí, vamos a leerlo. Y quitó las ruedas de sus carros, imagínense ahí Jehová, muy mecánico, ¿verdad? Quitando los tornillos, las ruedas, para que esos carruajes, ¿verdad? Se cayeran, ¿no? Se desbarrancaran, ¿no? Y se fueran al mar. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios
sobre sus carros y sobre su caballería. Gloria a Dios. Para el pueblo de Israel, aquella vara que representa la cruz era liberación, pero para el incrédulo es juicio. Esa misma vara que la gente rechaza, esa misma cruz que la gente rechaza de escuchar la palabra de Dios, tarde o temprano los va a alcanzar ese juicio por rechazar la bendita palabra de Dios. Entonces esa misma vara para el pueblo de Israel era liberación, y para el pueblo egipcio era juicio, era muerte. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la cabella y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés y su siervo. Pero aquí viene lo más tremendo. Después que el pueblo obtuvo su liberación total, veamos lo que hicieron, ¿verdad? Ya habían pasado Mar Rojo. Entonces dice el hermano Brandon en la escritura, vamos a leerlo ahí en el 15. ¿Qué viene después de que Dios nos da nuestra liberación? Si usted en esta, gloria a Dios, ¿verdad? Si usted en esta tarde obtuvo su liberación al escuchar la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice en la escritura que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Entonces vinieron cantos, gozo, ¿verdad? Alegría, adoración, porque Dios les había dado la victoria, ¿verdad? En esta tarde, si usted ha obtenido su victoria, ¿por qué no levanta sus manos y canta cantos de gozo, cantos de alegría, cantos de júbilo? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo estaban cantando, ¿verdad? Y este es mi Dios, y lo alabaré. Entonces, echó a la mar, ¿verdad? Ustedes saben ese cantito, ¿verdad? Echó a la mar los carros del Faraón. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese canto tan hermoso de júbilo, ¿verdad? Y de gozo, porque Dios los había libertado. Entonces, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Si usted está esperando su liberación por la fe, por su propia fe, usted diga la palabra. En esta noche, si usted está esperando recibir su sanidad por la fe, diga la palabra. Por su propia fe, usted diga: yo soy sano, por sus llagas he sido sanado. Si en esta tarde usted tiene un problema y necesita la solución de ese problema, por su propia fe, usted diga: Dios es mi solución a mi problema. Si por la fe usted está esperando resolver un problema económico, por la fe, por su propia fe, usted diga: por la fe Dios proveerá. Dios es mi proveedor. No va a faltar la comida en mi hogar, no va a faltar el desayuno en mi hogar. Por la fe Jehová proveerá, porque Jehová es Dios Rafa, Dios el que sana todas nuestras dolencias. Dios es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por la fe yo creo todo eso, hermanos. Y entonces usted póngase de pie, por favor. En esa tarde, usted reciba por la fe, usted reciba el Espíritu Santo con desesperación y diga: Señor, yo deseo el Espíritu Santo, y en tu nombre yo recibo el Espíritu Santo. Incline sus rostros.
Padre Celestial, le damos gracias, Señor, de venir a honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Y escuchar este sermón hermoso, primeramente el sermón por la fe de Moisés y también el sermón predicado por nuestro hermano Brana, llamado ¿Por qué clamas vi? Los dos fueron predicados en el mes de julio, Dios. Te damos las gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y encontrar, Señor, todas estas promesas y abrir el mensaje y encontrar todas estas pepitas de oro, Señor. Y saber, Señor, que estamos en el tiempo de la palabra hablada, Señor. Padre, que lo que nosotros digamos, lo digamos con fe, Señor, y lo que hablemos, eso vendrá, Señor. Pero para poder recibir eso, Señor, tenemos que rendirnos primeramente, Señor. Tenemos que humillarnos como Moisés, Señor. Tenemos que tener ese toque, ese encuentro personal con la zarza ardiente, Señor. Como dice la Escritura y como dice el canto, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanos y yo podamos recibir tu Espíritu Santo, Señor. Esa llenura del Espíritu Santo, Señor. Y como viene el siguiente, como lo siguiente que viene son los cánticos de gozo y de alegría, Señor, porque hemos obtenido en esta tarde la victoria, hemos obtenido en esta tarde esa liberación, Señor, que tú nos diste allí en la cruz, Señor. Solamente hemos confesado, Señor, que somos libres. Padre, te damos la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Gracias por todo, en el dulce y precioso nombre de ti, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.